Buenos días, mi nombre es Sergio Garzón, pertenezco al programa de Ingeniería de Software y en esta oportunidad vamos a ver el tema de electrostática y electrodinámica, generalidades. Entonces, ¿qué es la electrostática? Nosotros definimos electrostática como el estudio físico de los fenómenos y los efectos que se originan alrededor de dos cargas que están en reposo, de dos cargas eléctricas en reposo. Existen conceptos como la electrización y las tres formas de electrizar. ¿Qué es la electrización? La electrización es el proceso en el que adherimos o restamos electrones a un cuerpo. Las tres formas de electrizar son por frotamiento. ¿En qué consiste la electrización por frotamiento? Consiste en estimular las partículas o los electrones de dos cuerpos mediante la fricción. Existe entonces también la forma de electrizar cuerpos por contacto. Consiste en, al tener ya un cuerpo electrizado, ya sea con carga positiva o carga negativa, aclaro que la carga positiva es la ausencia de electrones y la carga negativa es el exceso de electrones de un cuerpo. Carga neutral es la igualdad entre protones y electrones de un cuerpo. Entonces, cuando tenemos un cuerpo electrizado, ya sea eléctricamente negativo o eléctricamente positivo, y lo ponemos en contacto con una carga neutra, automáticamente la carga neutra toma el exceso o toma la carga del cuerpo electrizado, ya sea positivo o negativo. La forma de electrizar por inducción. Entonces, nosotros tener un cuerpo electrizado, positivo o negativo, eh, y lo acercamos a cuerpos eléctricamente neutros, automáticamente se hace por la Tierra, por decirlo así, entre los cuerpos eléctricamente neutros y la parte más alejada de nuestro cuerpo electrizado, lo que conlleva a que al momento de alejarlo, los cuerpos neutros tomen la carga contraria al cuerpo electrizado. Vamos a aplicar un ejemplo sobre la ley de Coulomb. Primero, la ley de Coulomb nos indica que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de estas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, para eso definimos que fuerza es igual a la constante K, la cual la constante K es una constante de proporcionalidad análoga a la constante gravitacional. Entonces, la constante K por el producto de las dos cargas entre la distancia al cuadrado. Entonces, aplicando el ejemplo, nosotros sabemos que ya sabemos la fórmula para determinar la fuerza de atracción o repulsión. Entonces, nuestro ejemplo sería determinar la fuerza ejercida entre dos cargas iguales de 3 coulombs si se encuentran separadas en el aire a 4 kilómetros. Entonces, tomaremos los datos en donde las dos cargas equivalen a 3 coulombs, la distancia es equivalente a 4 por 10 a la 3 metros y nuestra constante K es, será siempre 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados por columna al cuadrado. Entonces, hacer la sustitución de valores, encontramos que la operación entre el producto de la constante K y las dos cargas entre la distancia al cuadrado nos arroja que la fuerza de atracción o repulsión es de 5.06 por 10 newton. Pasaremos a definir qué es electrodinámica. Bueno, si la electrostática es el estudio de los fenómenos electrizados o de los fenómenos de los cuerpos electrizados en reposo. La electrodinámica es el estudio de los fenómenos pero de cargas originadas en movimiento. Entonces, las cargas eléctricas en movimiento. Para esto hay que tener algunos conceptos claros sobre qué es corriente eléctrica, la cual es el movimiento de electrones, el paso de electrones mediante un material conductor.
Existen dos tipos de cargas eléctricas, que es la carga eléctrica continua y la carga eléctrica, perdón, la corriente eléctrica continua y la corriente eléctrica alterna. ¿En qué consiste la corriente eléctrica continua? Consiste en que en determinado tiempo nuestra carga e intensidad se mantiene. No tenemos cambio de intensidad ni de polarización de nuestra corriente. En cambio, en la corriente alterna sí tenemos el cambio de intensidad y de polarización, campo negativo y positivo. Eh, Materiales conductores y aislantes es un concepto que debemos tener claros. Los materiales conductores son el material que, de acuerdo a sus condiciones físicas y condiciones químicas, es capaz de ceder el paso a los electrones. Los materiales aislantes es todo lo contrario. Sus cualidades físicas y químicas no permiten el paso de electrones y los conservan. Entonces, ejemplos de materiales conductores, ya sabemos que el cobre, el oro, algunos y ejemplos de materiales aislantes. eh, Conocemos el vidrio, la madera, el plástico, etcétera. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es esa condición de la cual medimos que un material pueda interrumpir el paso de, de electrones. Entonces, la resistencia eléctrica está regida por la ley de Ohm. También tenemos los campos eléctricos, un estudio interesante, está regido por la ley de Gauss. Y los campos eléctricos no es más esa fuerza, que esa influencia que ejercen dos cuerpos en el espacio. Vamos a hacer un corto ejemplo aplicativo de la electrodinámica. Entonces, aplicaremos o hallaremos el tiempo en el que una carga eléctrica con 42 coulombs pase a través de una celda electrolítica. Una celda electrolítica es aquella que nos separa los componentes de un átomo y que absorbe una corriente de 6 amperes de intensidad. Entonces, los datos serían intensidad de 6 amperes, la carga, nuestra variable Q, que es igual a 42 coulombs. La fórmula que utilizaremos será tiempo igual a la carga sobre la intensidad. Hacemos la sustitución y encontramos que 42 coulombs sobre 6 amperes nos arroja 7000 segundos, lo cual convertido a horas es aproximadamente 1.94 horas. Para finalizar, tengo la pregunta sobre estos temas, sobre los que no puede aplicar en nuestro campo de ingeniería. Entonces, ¿cuál de los temas vistos, electrostática o electrodinámica, resulta más útil para resolver problemas en nuestro campo de acción como ingenieros de software? En mi concepto, ambos estudios los vamos a aplicar, pero un poco más la electrodinámica al momento de hacer programación de Arduino, puede ser, o de hardware que nos ayude a entender un poco, tener muy claro los conceptos de corriente alterna, de resistencias. eh, Nos ayudará mucho para nuestro estudio como ingenieros de software. Muchas gracias.